Ningún lugar está aquí o está ahí. Todo lugar es proyectado desde adentro. Todo lugar es superpuesto en el espacio. Ahora estoy echando un lugar para afuera. Estoy tratando de ponerlo encima de ahí, encima del espacio donde no estás. A ver si de tanto hacer fuerza, te apareces ahí sonriente otra vez. Aparécete ahí, aparécete sin miedo. Y desde afuera avanza hacia aquí. Y es harta fuerza. A ver si yo me aparezco otra vez. Si aparezco otra vez. Si reaparecemos los dos tomados de la mano en el espacio donde coinciden todos nuestros lugares. Este poema lo escribió nuestro querido tío Oscar Hahn, y con este mismo poema damos la bienvenida a esta nueva edición de la Acción del Ser de día lunes, que por extraño que parezca hemos tenido algunos problemas por ahora, pero como siempre estoy con mi compañero Mauricio. ¿Cómo estás, Mauro? Buena cabros, espero que estén muy bien, que no haya grandes novedades en sus vidas y que sean novedades, sean buenas. Y nada, pues con Rodrigo, como explicaba él, tuvimos unos cuantos percances para poder grabar, pero como siempre los solucionamos y estamos aquí para... Digámoslo para que ustedes lo sepan, que probablemente, yo sé que el público de la Acción del Ser no es el mismo que ven comúnmente los videos del Bro Gaming, pero yo me enfermé, pues bueno, el weón se enfermó y estuve para la cagada y bueno, pero ahora ya estoy bastante mejor. Si quieren saber los percances de mi enfermedad, los invito a ver Shadow of the Colossus, creo que es la serie donde conversamos el tema, sí. Entonces, antes de empezar el día de hoy, fíjate que me mandaron un mensaje directo, Mauricio. ¿Ya? Un tal Oscar Vial me dijo... Ya, esto va a estar bueno. Me dijo, buenas chiquillos. Estoy leyendo, ¿eh? Buenas chiquillos. Me gusta mucho su show, perdón que está escrito... bueno, no vamos a criticar. Ya, cállate. Me gusta mucho su show, lo veo todas las semanas. Y me dan muchas ganas de leer todos los libros que han expuesto. Lo único que me falta es plata. Dice, por favor, a todo esto, quiero a ver si es que pueden contestarme una pregunta. Por favor, Rodrigo, dime cuál es la diferencia entre un tonto y un hueón. Gran pregunta filosófica, man. Fíjate que yo me estuve tratando más o menos de hacer una reflexión como para dar como una respuesta más o menos que dé satisfacción a este pequeño entresijo, ¿no? Pero, amigo mío, yo le voy a decir que después de mucho meditarlo, yo me di cuenta de una tangente, si se puede decir así, entre la diferencia entre los tontos y los hueones. Y yo te puedo decir que la única forma de diferenciarlo, y es para que tú después puedas hacer tus propias reflexiones desde este punto en adelante, es que los hueones dan risa, los tontos no. Claro. Por ejemplo, puta, aquí en Chile tenemos cualquier cacha de maquetas para hacer. Sí, por ejemplo, el Villegas es hueón, ¿ya? Da mucha risa, por lo menos a mí me da risa. Ricardo Lago es tonto, no, ese no da risa. El hijo es hueón. Claro. La Michelle Bachelet es tonta, ella no da risa. El hijo de la Michelle Bachelet es hueón. Ese hueón da mucha risa. Yo, por ejemplo, también soy hueón, pero la única diferencia es que yo soy un hueón un poquito más consciente. Si se podría decir así. Un hueón con buena voluntad, no más consciente, eso sí. Claro. ¿Ya? Entonces, Mauricio, vamos a lo que lo batalla, vamos a dejarnos de hueón. Me gustó bastante esa apreciación, esa sutil división que dijiste, la verdad. Sí. Por ejemplo, también se me había olvidado, casi se me olvida. Por ejemplo, en el caso de Piñera, existe ¿cómo se llama? Una especie que combina las dos. Claro, el tonto hueón, o versado al revés, el hueón tonto. Que tiene las dos facultades de causar risa y de no. Claro, y yo creo que es lo peor porque no sabéis cómo vaya a reaccionar en el momento. ¿Te dirá de risa? ¿No te dirá de risa? Claro, es como... Porque hay veces que tú estás esperando que te dé risa, pero no da nada de risa. Yo cuando escucho a Piñera a dar su anuncio, pongo la espalda contra la pared para no sacarme la chucha, ¿no? Bueno, en fin. Entonces, a lo que nos atañe, después vamos a seguir hablando de estos temas de más contingencia. Pero Mauricio, dime, ¿qué leíste para esta semana? Esta
esta semana les traigo un libro que se llama El hombre que confundió a su esposa con un sombrero, escrito por Oliver Sacks, que es un neurólogo, bueno, fue un neurólogo británico que dejó este mundo en el año 2015, pero que escribió bastantes libros que mezclan el libro médico, el diagnóstico médico, pero en un marco narrativo también, porque él tenía el objetivo, él siempre decía que a veces los libros trataban de manera muy fría y que, si bien eso era necesario, para que la gente pudiese entender un poco cualquier tipo de condición médica y pudiese como empatizar con las personas y aprender de forma más didáctica, todo funciona mejor si lo transformas en una historia, si lo cuentas como una historia. Entonces hizo como este híbrido donde él nos cuenta un poco de casos raros de neurología que estuvo investigando durante su carrera. Y bueno, ¿qué les cuento de este libro? Este libro, cada capítulo es una historia diferente de un paciente. Les voy a contar unas cuantas para que ustedes vean un poco de lo que nos estamos refiriendo. El libro parte justamente con la anécdota del hombre que confundió a su esposa con un sombrero. Se escucha chistoso eso, que sí. Llamativo. Es chistoso y este libro es una mezcla de emociones porque te da miedo, te da risa y te da pena a la vez, y también te muestra fortaleza de la gente al enfrentarse a estos síndromes tan extraños. Bueno, este primer caso relata el caso de un doctor en música que enseñaba en un colegio, que le denomina el señor P, porque todos estos no son nombres reales, no dan los nombres reales de los pacientes, obviamente. Obvio, con fidelidad doctor-paciente. Sí. Claro. Y él empieza a contar que este paciente había llegado a su consulta porque estaba teniendo problemas primero a la vista. Así como problemas normales a la vista, te cuesta reconocer un poco a alguien cuando lo saluda, te demoras un poco más en saber quién es, no distingues bien los objetos. Pero llegó un momento en que este señor empezó a dejar de reconocer los rostros de las personas y empezó a confundir, por ejemplo, los parquímetros con seres humanos. Ya. No podía pasarse minutos hablándole a un parquímetro pensando que era un niño. Me parece como bastante quijotesca la enfermedad. ¿Qué querés que te diga? Y se pone más así el asunto, porque resulta que poco a poco el doctor se fue dando cuenta que distinguía bien figuras geométricas, las formas abstractas, pero si tú le ponías más elementos como un rostro humano, no era capaz de identificarlo. El doctor Sachs hizo un experimento y le mostró un guante de estos quirúrgicos. ¿Ya? Y lo confundió y dijo que eran bolsitas pequeñas. Cada uno de los dedos para él se veía como una bolsita. Ya. Entonces, sí. si tú te fijas, podía distinguir las formas, pero el cerebro no podía compilar que eso era un guante. Claro, no podía ver como la cosa en sí, así como en lo macro, ¿no? Claro, podía ver solo lo concreto. Él lo describe así, que su mundo pasó solamente a ciertas cosas concretas. Y cuando él fue a la clínica, este paciente confundió a su esposa con el sombrero que él traía, porque la señora le traía el sombrero y pensó que tuvo esa confusión extraña. Entonces empezó cada vez a ser mayor la confusión. De hecho, este hombre pintaba y pintaba al principio paisajes, y luego, a medida que se fue deteriorando su condición, empezó a pintar solamente formas. Ya no era un paisaje, eran triángulos o círculos, y él no se daba cuenta, obviamente, de esta pérdida de los sentidos. Eso era lo más perturbador, digamos, para la familia, porque él estaba bien anímicamente.
él sabía que algo le pasaba, pero no lograba comprender exactamente qué era. Tampoco tenía depresión ni nada de eso, ¿sí? No, nada. Y de hecho, los talentos musicales que tenía este hombre se vieron completamente, eh, o sea, no se vieron para nada afectados. Ya, qué Él, raro ya. él tocaba como siempre, cantaba como siempre. De hecho, a veces se confundía poniéndose la ropa, pero si él hacía las cosas cantando, podía hacerlas con mayor facilidad. Y el doctor Sachs cierra muy acertadamente esta historia con una frase de Schopenhauer, que él decía que la música era voluntad pura, y decía que su paciente había logrado como ser la representación viva de esa frase filosófica. Claro, y el tipo no se recuperó, entonces así como que la esposa lleva el sombrero y él personificó a la esposa con el sombrero. Con el sombrero, sí. Oh, Sí. qué trágico, weón. Y así como, bueno, voy a contar más casos todavía, pero así como este, está lleno de casos así, de datos, de cómo funciona también la extremidad de esta cuestión de la miembro fantasma, cuando se corta, cuando tú te cortas de los dolores fantasmas. Una extremidad. No solamente dolores, porque puede ser, él divide, dice que hay fantasmas buenos y fantasmas malos. ¿Ya? Los fantasmas buenos son los que, por ejemplo, cuando tú pierdes una pierna y todavía la sientes, y esa sensación te ayuda a poder ocupar una pierna prostética. Porque tú no puedes ocupar una pierna prostética si no logras sentir un poco que la pierna es tuya. Sería muy robótico si no fuese así. ¿Ya? Esos son los fantasmas buenos, los que te ayudan a lo que la sensación de la extremidad perdida te ayuda a rehabilitarte. Los fantasmas malos son los que te provocan dolor en una extremidad que ya no está. Ah, claro. Fíjate que me hiciste acordar de una cuestión de una historia clínica que leí, de una cuestión que es como que mezcla un poco de estas dos cosas que estáis hablando, ¿cachai? De que nuestro cerebro tiene contemplado de que en la parte de nuestro cuerpo donde hay un brazo, existe un brazo y el cerebro puede mover el brazo. Y había un tipo que estaba muy enfermo, que él decía que le sobraba un brazo porque él no sentía como como que sentía que le sobraba esa parte del cuerpo, como que él rechazaba esa parte de su cuerpo porque no tenía ninguna conexión con el resto. Claro. Y el sí, tipo, esto creo que ahora se llama síndrome de desintegración corporal o algo así. Sí, es muy extraño. Y hay gente que se ha llegado a cortar los miembros Sí. Es trágico esa cuestión. Es más, yo creo que una de las historias más fuertes que está en el libro es una que se llama La Dama Desencarnada. ¿Ya? Trata de una mujer de 27 años que era programadora, sana, sin ningún problema. ¿Ya? Y en un momento se empezó a sentir mal, empezó a sentir dolores abdominales. Y le encontraron que tenía piedras en la vesícula. Le recetaron antibióticos. Y le dijeron que en unos días más la iban a operar. Y el día anterior a la operación tuvo un sueño en el que se caía, en el que ella podía caminar, pero se caía. A cada rato se caía. Y resulta que despertó y le pasó eso en la vida real. No podía caminar, no podía sostener las cosas. Estaba así como con vértigo, ¿no? ¿Se llama eso? Y a medida que los médicos lo fueron examinando, ella describía que sentía que las extremidades no eran suyas. Que era como si tú trataras como de controlar una marioneta y tú sabes que el brazo que estás controlando no es el tuyo y por eso te cuesta más hacerlo. Y resulta que el doctor Sachs aquí habla de un sentido que tenemos nosotros que se llama la propiocepción o la kinestesia también se le llama. Sí. Es, por ejemplo, lo que te permite tocarte la nariz con los dedos sin verte la nariz. Porque tú sabes dónde está, tienes la noción de dónde está tu nariz respecto a tu cuerpo. Claro. O rascarte el poto sin verte dónde está el poto. No, exactamente. Es como, pero que veis. Es como cuando. Es como si alguna vez
¿Alguna vez ustedes se han preguntado cómo los gorditos que no se pueden ver el pipí hacen pipí sin verse el pipí? Esa es la razón. Por eso. Es por eso. Y ese es uno de los... Dr. Sachs habla de que generalmente se nos dice los 5 sentidos, pero en realidad hay más sentidos y ese es uno de ellos. Resulta que esta paciente había perdido completamente el sentido de sus extremidades, podía sentir, digamos, el aire y ese tipo de cosas, pero no sentía que fueran de ella sus propias partes corporales. Entonces caminaba después de mucho tiempo de rehabilitación, de un año incluso de rehabilitación, ella podía tomar las cosas y todo, pero siempre es con un movimiento robótico, nunca es un movimiento 100% natural. El autor también explica y da como ejemplo cuando las personas están muy borrachas y les cuesta caminar, o se caen y se van como tropezando, es porque el alcohol afecta ese sentido de la apropiación del cuerpo que uno mismo tiene. Por ejemplo, estos curaditos que, claro, caminan bien, pero si tienen que andar mirando donde pisan, eso mismo. ¿A quién no le ha pasado? Y claro, y ella obviamente no hubo nunca una recuperación total. De hecho, en la mayoría de estos casos no. Hay algunos que sí, al final del libro hay recuperaciones prácticamente totales, pero en los primeros la verdad es que se trata de mejorar la calidad de vida del paciente lo más que se pueda nomás. Y eso pasó con el tipo que confundió a la señora con el sombrero. Sí. Él hacía todo con música y así se hizo más llevadera la vida. Así se hizo más llevadera la vida. Y claro, este es un libro que fue escrito en los 80 y por lo tanto había menos avance todavía, a pesar de que muchas de estas condiciones tampoco se conocen tan bien hoy en día, principalmente porque son muy pocas las personas que las presentan. Entonces no hay un campo de estudio tan grande. Claro, es que para hacer un libro como este hay que hacer un estudio clínico bastante extenso también. Y no todos los doctores, hasta donde yo soy entendido, son como del tipo doctor que les gusta hacer este tipo de documentación para hacerlo como versarlo literariamente. De hecho, yo estuve investigando un poco con respecto a, porque también pensé lo mismo, yo dije, tanto trabajo que debe tener sacar, porque no sacó solamente sacó y otros más. Entonces yo dije, algo tiene que ver con esta persona, algo, si yo investigo la vida de él, algo me va a dar la razón. Y claro, él dice que él tenía como una fobia social también, tenía como su propia enfermedad mental al respecto. Entonces él nunca se casó, tenía muy pocos amigos y su vida era el trabajo. Y a través del trabajo y de la relación con sus pacientes, él como que tenía esa parte social y de querer ayudar a los demás que todos a veces tenemos dentro de la amistad. Pero él, como por su propia fobia, él se encerraba en su trabajo, entonces eso le permitía ser, digamos, como tan aplicado y tan aplicado en lo que yo creo que eso, lo que tú estás describiendo de la vida de este escritor, de Oliver Sacks, es que yo creo que está un poco mal aplicada la palabra trabajo para lo que él hacía. Porque cuando uno le dedica tanto tiempo a una cuestión así, esa cuestión es pasión. Esa cuestión es cuando ya para escribir un libro se hace con no solamente con pasión, sino mezcla también con un poco de amor también por lo que se hace, ¿no? Y eso denota otro tipo, eso ya no es un trabajo, ya eso es cuando tú le consagras tu vida a algo. Ya es el hombre entonces era un artista, ya no, y los artistas no trabajan, como dicen, ¿sí? Claro. De hecho, él tenía una visión que decía que tendría que existir una medicina un poquito más romántica, en el sentido de que se preocuparan más de los pacientes como personas, y sin dejar de lado los datos técnicos. De hecho, en este libro tiene muchos datos técnicos que entre medio de la narración te sirve para entender un montón de cosas. Yo creo que por eso ha sido tan exitoso, porque es un híbrido entre las dos cosas. Y bueno, voy a contar la última historia por favor. Le voy a resumir del libro, porque hay muchas más, pero esta a mí me pareció increíble, la verdad. Había un joven normal, de repente le gustaba consumir un poquito de cocaína, PCP,
Ya. Era, era anfetamina, no tan normal en verdad, pero alocado así. Y un día tuvo un sueño. Soñaba que él era un perro. Y en el sueño como que podía oler todo. Olía el aire, olía los árboles y se iba como por el bosque oliendo cosas, así como estos típicos sueños que tú ves parodiados cuando vas a un viaje místico y te dan una sustancia extraña y tú vuelas. A veces pasa. Claro, Los que han experimentado con drogas que son un poco más duras, yo creo que pueden hablar de ese tipo de viajes así como astrales, se pueden astrales. decir. Yo Sí. nunca he probado drogas tan duras, pero sí te puedo decir que a veces se siente así como que vais caminando y veis cuestiones medias sinestésicas. A, a Algo to- entretenido. a todo esto el joven era estudiante de medicina también. Ah, ya. De hecho, por eso el doctor Zack lo puso acá, porque terminó siendo un colega de él después. Ya. Y él le confidenció esta historia que le está contando. Y resulta que después de ese sueño tan colorido, el tipo despertó con súper olfato real, Ya. podía oler como huelen los perros, igual que los perros, igual que en el sueño, con memoria fotográfica y habilidades del dibujo que antes no poseía. Empezó a poder dibujar con toda claridad todos los sistemas los libros de medicina que tenía de la universidad, el sistema digestivo, el sistema óseo. Ujú. Prácticamente, si lo queremos ver de una forma, despertó con superpoderes. Ya, pero a ver, yo entiendo lo del dibujo y todo eso, pero lo del super olfato, ¿él olía con super olfato o pensaba que tenía super olfato? Eso es lo que no se deja bien claro, pero por lo que se describe, realmente tenía ese sentido. Y si vemos los otros que se podían medir objetivamente, claramente adquirió sentidos que no tenía antes, como el dibujo y la memoria. Y resulta que fue pasando el tiempo y esto desapareció. Duró 2 meses más o menos. Y el tipo volvió a ser una persona completamente normal. Y explica él que si bien para muchos podía ser algo un poco trágico, como de repente tener todas estas habilidades y después no tenerlas más, él decía que también era un poco estresante tener ciertos dones de la nada sin saber de a dónde habían llegado. También eso le producía un poco angustia. Así que dice que al final tiene una relación amor y odio. Y al final de la historia el paciente te cuenta y dice: a veces necesitamos lo primitivo, a veces desearía volver a ser un perro. Claro. Qué bonito, qué buena. Mira, Mauro, mientras tú estabas conversando aquí, me tomé la libertad de ir al internet, a la página donde yo busco, compro los libros, los cuales no tienen ninguna relación ni tampoco no hacen nos pagan por publicidad de ninguna manera. Yo lo hago porque sé que durante la pandemia salir a comprar libros probablemente no haya que tener dónde, pero en internet sí se puede. Hay una página que se llama buscalibro.com. Y este libro de Oliver Sacks, El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, lo pueden encontrar desde 8.500 pesos, más el precio de envío hasta, hay una edición aquí que son de la primerísima edición, que ya supera los 45.000 pesos. Sí, porque este tuvo Sí. varias ediciones. Sí. Pero una edición desde de 2019, 8.500 pesos, más o menos, para que vean ustedes. Este libro, yo como les digo, les va a emocionar, les va a dar risa, les va a dar un poco de miedo también, porque se van a dar cuenta que nuestra mente tiene capacidades escondidas que bajo ciertos efectos se pueden salir a relucir. Tanto cosas buenas como lo que le pasó a este tipo de el super olfato y la memoria y todo, como perder algún tipo de sentido, algún tipo de algo que ni siquiera nosotros sabíamos que teníamos. Entonces es bueno saberlo también, porque si logramos entender cómo funciona el cerebro, yo creo que esa es una de las claves de la medicina para tratar muchas cosas. De hecho, yo creo que gran parte de todo el potencial que liberó este hombre tiene que ver
cierta conexión con el subconsciente. Yo, sin ir más lejos, en este libro, en un libro de Nietzsche, él habla del poder del subconsciente. Fíjate, en ese tiempo, en los años, Nietzsche más o menos contemporáneo con Freud, pero nunca tuvieron como un contacto muy, muy directo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el estudio que hizo el Nietzsche con respecto a los sueños, por ejemplo, es muy diferente a lo que hizo el Freud. Y lo que decía el Nietzsche era que nuestros sueños es la forma más primitiva que teníamos nosotros de recordar las cosas. Decía que así como nosotros recordamos las cosas, el ser primitivo, qué sé yo, el Homo sapiens, así es como nosotros soñamos hoy en día. La forma en que nosotros soñamos era como antes los seres más primitivos de nuestra raza, de nuestra rama evolutiva, así es como ellos recordaban las cosas. Y decía que si nosotros pudiéramos usar nuestro subconsciente a voluntad, podríamos usar, a ver, ¿cómo se llama?, todos los rasgos y los potenciales que tenía el ser humano cuando él era más un animal que era dotado de conciencia que un animal que usa la conciencia. Claro. De hecho, Oliver Sacks menciona en varias partes del libro, menciona a varios filósofos, entre ellos a Nietzsche. También le dedico un espacio a Freud y a otros médicos rusos anteriores a él, y le da bastante crédito a la medicina rusa de los 1800 por un montón de contribuciones también, que se estudiaban cosas en esos lados que todavía no se estudiaban acá en Occidente. Uh-huh. Sí, yo me acuerdo de que, hablando de eso, como hay un psicólogo que se llama Lev Vygotsky. Yo les recomiendo que investiguen sobre él, que también hizo varios descubrimientos de este tipo del cómo nosotros llegamos a aprender las cosas. Ya les voy a dejar esa invitación a que usted, porque es muy muy interesante. A este tipo se le conoce como el Mozart de la psicología. No es cualquier tipo, ¿ya? No es la Pilar Soto. No es la Pilar Soto. No, y fíjate que extrañamente, como él se dedicó tanto a enfocar su investigación a cómo nosotros aprendemos las cosas y cómo nosotros, en esta cuestión del diseño cognoscitivo que tenemos nosotros en nuestra mente para llegar a aprender las cosas, a decantarlas y después usarlas, que él se focalizó mucho en los niños también y en la educación de los niños. Entonces yo creo que la Pilar Sordo es como, qué sé yo, es como la línea negra de ajo de la uña del dedo chico en la pata izquierda de este tío. La mayoría de los psicólogos le tienen mal a Pilar Sordo, Sí. Porque lamentablemente son de esas personalidades que se hacen famosas pero ensucian tu profesión. Aparte de la psicología, sí, porque Sacks era psiquiatra, pero la psicología le ha costado mucho que se le tome en serio, le ha costado un montón de escepticismo, de experimentos serios, y justo cuando parece que ya vamos bien, aparecen estos personajes que yo no tengo ningún problema en entender que alguien se desencante de la psicología por ver videos de Pilar Sordo, de verdad, porque es una banalización completa de lo que es esa profesión. Pasa lo mismo con la literatura también, Mauricio, sin ir más lejos. Yo de repente me desencanto día a día y de repente, qué sé yo veo estos libros así del... Ay, ¿cómo se llama este tipo? A ver, déjame buscarlo ahora, a ver. La historia secreta... Es el Jorge Baradit. ¡Oh! ¿Ya? Pero es que... ¿Sabes qué? A mí me dan ganas de tomar todos mis manuscritos y tirarlos dentro de mi pequeña salamandra. Porque... ¿Y cuál es? Yo jamás he leído a Baradit, así que no tengo una opinión. No lo hagan. No lo hagan. Una vez llegó a mis manos una copia de esta de la historia secreta de Chile y no puede pasar más de 30 páginas, en serio, te lo juro. Yo suelo ser así con algunos escritores. Hay cuestiones que no les perdono y no les perdonaré jamás a los que venden humo.
a los que escriben y balbucean entre páginas. Es por eso que yo no soporto a las Isabeles Allende, a qué sé yo. Hay un weón chileno que hasta se ganó un premio internacional por la poesía de mierda que escribió. Que déjame decir, ¿ya? Los Baradit, los Villegas. A mí también una vez ¿cómo se llama? Me llegó a mis manos una amiga, una vez me prestó un libro del Villegas, de El arte de que te importa una soberana callampa, creo que se llama, una cuestión así. Que te importa una mierda, una cuestión así, creo que sí. Pero ese es otro, de otro bueno, ¿no? No, sí, es de él. Es de Villegas. Porque hay un libro que se llama igual, bueno, y que lo escribió otro bueno. Pero... Mira, Fernando Villegas, a ver, déjame buscar. Aquí estoy en la misma página de... Aquí dice... De la felicidad y todo eso. A ver. ¿Dónde está? Bueno, a ver, de la felicidad. A ver. Puta que para encontrarlo igual el buen escrito harto. Sí, no, sí he escrito harto. Pero bueno, era una cuestión así de... Creo que... A ver, pero no, creo que no era... Creo que el libro se llamaba Tsunami. Casi la... Bueno, y es que es como, no sé, yo... Mira, hay dos tipos de escritores. Unos que son los innovadores, los que crean sus propias ideas. Y los otros son los que pretenden formar una idea nueva con una compilación de todas las ideas que han creado huevones antes que tú. ¿Cachai? Y eso es como... Si tú vas a hacer eso, mejor dedícate a ser historiador, ¿cachai? Pero no robéis espacio. No hay para qué hacer eso. ¿Ya? Mejor escribe libros. Mira, yo encuentro 1000 veces respetable más al Coelho que a un Villegas. Por lo menos el Coelho se ha dado la tarea de inventar sus propias historias. ¿Ya? Lo voy a decir así. Y no estoy solamente refiriéndome al Villegas en cuanto al Villegas, no. En su calidad de escritor yo creo que es mucho mejor comunicador. ¡Oh, que me puse pesado! Ya, entonces vamos a darle con esto de una vez por todas. A ver, entonces mi 10%, Mauricio. ¿Dónde está mi 10%? Mira, la verdad es que yo estoy bastante perdido con el tema. Al final, no sé si se pusieron de acuerdo de los requisitos que va a tener esto del retiro. Uh-huh. Pero esto era una cuestión que se veía venir desde hace mucho tiempo, porque más o menos 2010, 2011 fue cuando se empezó esto de las críticas de la FP empezaron a tomar bastante fuerza. Habían movilizaciones, habían exposiciones, habían jornadas de hecho, un amigo de nosotros, Fabián, me acuerdo que él me comentó que fue a una exposición donde te explicaban un poco las fallas del sistema. Y empezó a ser de conocimiento popular, o por lo menos de interés popular. Y según lo que yo recuerdo en ese momento, los representantes de la AFP no tenían ningún interés en ceder nada, en negociar nada, en hablarse de reforma. Y ya cuando... Es que ¿para qué van a abandonar los yates, po? Es que ¿cómo? No hay que ver. Cuando yo me di cuenta que esto ya estaba tomando más fuerza aún fue cuando llegó al Canal 7 José Piñera a defender su sistema. Salió de su castillo y tenía que salir a defender su creación. Sí, pues sí me acuerdo. Cuando fue a hacer el ridículo ahí. Y te juro que es una de las peores entrevistas que yo he visto en mi vida. Es que o sea, no por el entrevistador, sino por el entrevistado. O sea, fue como una entrevista debate, pero la verdad es que de debate no tiene nada porque el tipo no decía absolutamente nada. No, y tampoco, o sea, velo por el valor también del periodismo. Mira, si nosotros nos estamos resintiendo recién por los escritores que roban espacio, imagínate cómo se deben sentir los periodistas que aceptan hacer entrevistas maquetas para tipos como esos. ¿Cachai? Para que ellos abran la boca y no digan nada. ¿Cachai? Imagínate cómo deben sentirse los periodistas con respecto a tipos como esos, a los que les regalan su año de tiempo invertido estudiando esa profesión para que hagan esas cosas por plata. Para que llegue José Piñera a comparar su sistema con la Capilla Sixtina. Ay, pero mira. Dijo,
No, el sistema es perfectible, si hasta la Capilla Sixtina es perfectible. Bueno, preguntémosle a Miguel Ángel si es que su obra de arte es perfectible. ¿Ya? Y bueno, y la verdad es que esto era ya cuando se vio que no se iba a negociar nada y no se iba a hacer ni un centímetro, esto se veía venir, y recién ahora están diciendo ya, reformemos, estamos dispuestos a hablar, pero ya la gente no quiere eso, lamentablemente, estemos bien o estemos mal, estemos equivocados o no. ¿No? Independientemente, o sea, yo te reconozco algo del sistema de la AFP. El beneficio que tiene el sistema de la AFP es que le entrega mucha plata al Estado para las subvenciones, para construir infraestructura y todo eso, pero resulta que un sistema que no cumple bien su función principal no se justifica porque cumple una función secundaria. Uh-huh. Estamos hablando de que las personas que cotizan 30, 40 años en promedio están recibiendo pensiones de 300.000 y tanto. Y menos. Y menos de repente. Fíjate que depende. Es que, aunque tú por el lado que lo veáis, este sistema de pensiones. Mira, voy a cerrar esta noticia porque sabéis que no la vamos a leer nadie. Es que tú no puedes compensar el daño que se le hace a la gente por unas pocas migajas que estos tipos le arrojan al Estado. Y yo sé que a ellos les gustan esas migajas porque gran parte del patrimonio, yo digo derechamente, de varios de estos tipos que se pasean por el Congreso, tienen su patrimonio formado gracias a esas pequeñas migajas. Déjame decir, no es que ir muy lejos. O sea, este cabro que es como de la edad de nosotros, del Chalper, que sí, ha sido como uno de los estandartes de uno de los correligionarios para ir a defender a la derecha, y de repente salió que tiene un pequeño conflicto de interés y directamente le estaban ofreciendo, creo que era un puesto de directivo, una cuestión así, de qué sé yo, de que pero es que cómo puede pasarle eso a este niño, ¿por qué no son? O sea, tienen, yo digo, mira, si yo fuera un parlamentario que fuera a ser corrupto, yo por lo menos me daría un día entero para pensar en cómo no me pueden sacar estos trapitos al sol. Claro. ¿Cachai? Pero no, ellos eligen ser carerrajas así, pero indiscriminadamente. Y eso, ahí donde es cuando tú te das risa, como decía el cabro chico que no dio la pregunta para iniciar esta sesión de la acción del ser. Son todos hueones entonces, porque no puede, como llegan a dar risa y no llega, y de repente no, son todos hueones, pobrecitos. O sea, yo me imagino, mira, el mismo Chalper es como para agarrarse, es como para quedar pelado de tanto tirarse el pelo, porque dice, nosotros no podemos solucionar este problema metiéndole el bolsillo a la gente. Este problema se tiene que solucionar con platas fiscales, con plata del Estado. Yo de repente pienso, digo, pero ¿y de dónde creéis que sale la plata del Estado? ¿De quién creéis que es esa plata? Es la plata igual de todos nosotros. Si el Estado se financia con nosotros, entonces da lo mismo. Es como, ¡ay! Pero es que, ¡ay! A mí me escuece. A mí me llama la atención la reticencia que tiene. O sea, en realidad no me llama la atención porque sé por qué pasa, pero me da mucha risa la caricatura que pintan, porque sí, está el sistema de AFP en muchos países aparte del nuestro, pero la diferencia es que en la mayoría de esos lados es un sistema mixto. Sí. Y eso hace harto la diferencia. Eso hace mucho la diferencia. Eso hace la diferencia entre que tú te retires después de haber trabajado 40 años, qué sé yo, de profe, como a quien le encanta ponerla de ejemplo. Y la diferencia es que tú te den una pensión de 180 lucas a que te den una de 650.000 pesos. Esa es la diferencia entre un sistema mixto. Porque lo defienden tan ultranza como si un sistema mixto fuera muy muy extremista, y es lo que se ve en muchas partes, en muchos países. Sí, no es una idea revolucionaria, no es
no es algo desestabilizador. De hecho, el premio Nobel de Economía del año 2002, Joseph Stiglitz, un gringo, él postulaba eso, que era una de las mejores soluciones que se podía dar, porque el sistema de la AFP había fracasado en dar buenas pensiones. Y de hecho, yo creo que recién nos empezamos a dar cuenta y recién las AFP se empezaron a querer justificar cuando empezaron a salir recién los primeros jubilados del sistema. Porque yo creo que tenían muy claras las fallas, pero dijeron, ¿para qué nos vamos a preocupar por eso ahora si falta tanto tiempo? Y podemos extenderlo durante mucho tiempo más, que es lo más trágico. Claro. A mí me sorprende porque tú escucháis hablar a economistas a lo largo de todo el país, varios han salido en la tele, muchos de hecho son muy buenos. Ya yo no veo mucha tele, pero me he dado la paja de escucharlo. Y todos saben que este sistema es fracasado. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es posible que nosotros permitamos que un sistema fracasado nos gobierne por regla, así tupido y parejo? Yo no puedo concebir esa cuestión de que alguien esté haciendo esto a conciencia sin que sea un criminal. Déjame decirte. ¿Cómo es posible? Yo sé que la explicación es bastante fácil, y es que a los locos que realmente ganan plata con esto no les importa. No les importa. Y esa indolencia que es tan sórdida, es tan que causa tirria a nosotros, al grueso de la población, es la que se deja traslucir en los políticos de derecha, en senadores de derecha, que se ha visto últimamente. Obviamente gran parte de las personas lo han visto ahora, que están discutiendo en el Senado y lo están pasando por la tele. ¿Cachai? De cómo se trasluce esta indolencia, ¿ah? De que realmente de decir, ya vamos a hacer un proyecto para la clase media, esa cuestión del proyecto de las 500 lucas, es que yo lo... Pero es que... ¡ay! Mira, si tú vas a dar un apoyo como corresponde, tiene que ser universal, sin requisitos. Tiene que ser transversal, como Claro. bien dijiste tú. Tiene que ser transversal. Si lo que pasa es que en eso se basan gran parte de todos estos políticos, para no prestar ayuda. Y es porque no quieren prestar ayuda a los que más tienen. Y cuando tú sacas a esa parte de la población, van a haber muchos que no van a poder tener ayuda. Claro. Llega un punto en el cual da lo mismo si terminás ayudando a los que más tienen. Al final, si eres alguien que tiene más y tenéis conciencia social, vaya a pescar esas plata y la vaya a donar a otro lado. Eso para mí me parece una excusa súper barata para no dar una ayuda universal. Claro. Es como, por ejemplo, si ya le vamos a dar 500 lucas a todo el país, ¿cachai? Pero piénsalo así como, oye, imagínate todos los fondos que se van a ir a la población más rica. La población más rica de este país, déjenme decirle, los que son realmente millonarios y los que no necesitan 500 lucas, no son ni el 5% del país. No son ni el 5% del país. Entonces, si yo le doy 500 lucas a esos buenos, ¿qué daño hago? ¿Cachai? No. ¿Qué daño hago? O sea, no le estoy dando ningún beneficio. ¿Me entienden? Entonces, hay unas cuestiones aquí que obviamente les impiden a los políticos poder ayudar a las personas transversalmente. Y es porque hay un conflicto de intereses. Eso es todo lo que hay. O sea, ellos no lo hacen porque no quieran o porque no puedan. Es porque si es que se extienden muchos los beneficios, entonces si se iguala mucho la balanza, entonces algo se puede romper. Claro, en el equilibrio que ha formado. Entonces, claro, en el sistema que ha formado. En esta división de clases, que es una escala de injusticia, es algo que ha tomado años hacer, y si uno nivela la balanza, se quiebra este orden. Entonces, yo no quiero sonar así como si estuviera develando un gran misterio, no, porque yo creo que varias personas lo deben saber, aunque sea intuitivamente.
Pero es eso, yo creo que debemos encontrar un punto. Si no, yo creo que ahora más que nunca nos estamos encauzando a un tipo de cambio en que este tipo de diferenciaciones sociales que existen, donde tanto se han llenado la boca de igualdad y equidad, pronto tenga que cambiar. Y para bien, ojalá. Sí, Y probablemente va a ser sin todo el apoyo de los parlamentarios. Probablemente nosotros vamos a tener que luchar por eso. Mira, yo el otro día en mi Facebook publiqué una pequeña, bien a lo loco así, a las conspiracionistas de derecha que andan diciendo que el Partido Comunista tiene tanto poder y tanto dinero escondido y que George Soros y todas esas cosas, ustedes deben saber un poco a lo que me refiero. Y uno de mis contactos me dijo, pero cuidado que igual tienen el foro de Sao Paulo, que juntan plata y no sé. El foro de Sao Paulo. Es un foro que tienen los partidos de izquierda de Latinoamérica, que se trató, al principio fueron muy influyentes, pero en los 30 años que ya han formado no han hecho nada. Nada relevante. Lo que pasa, no, sí, he escuchado algo del foro de Sao Paulo, donde también mueven sus plata, pero yo les voy a decir algo que es a ciencia cierta, esta cuestión no me lo estoy prestando yo. Si los políticos de derecha y los grandes líderes de derecha tienen el descaro de apuntar a Sao Paulo con referente a los ¿cómo se llama? A los comunistas, entonces yo voy a apuntar a las Islas Canarias, por ejemplo, donde tienen todas sus inversiones de todo lo que han robado y más encima hicieron sus propias leyes para que nadie pueda ir a fiscalizarlo allá. Sí. Ahí tiene. Entonces es algo real y 1000 veces peor que el foro de Sao Paulo. Sí. El foro de Sao Paulo es como el JJCC, pues no salvan a nadie. Pues. Y mira, y este compadre me decía, no, pero es que hay un plan de desarticular las Fuerzas Armadas, por eso quieren reformar Carabineros. Y yo cuando dije eso, yo le respondí, yo le dije, le voy a responder algo para que no me conteste más, porque ya, yo dije, ya no hay como, no está habiendo un debate sano, le dije, para mí eso de reformar los carabineros, esa es una propuesta demasiado conservadora, le dije. Sí, yo creo que yo creo que debería haber una policía estatal, por ejemplo, así, ya, cállate. No, porque no solamente habría que reformar carabineros, sino que habría que reformar los militares también. Sí. ¿Por qué? Porque dos de los grandes escándalos de corrupción, el Paco Gate y el Milico Gate, fueron perpetrados por estas instituciones y no han caído los altos mandos. Y de hecho se les puso, ¿ustedes saben de dónde viene el apellido Gate? De Watergate. Sí, de la gran estafa. Y en ese símil que quieren hacer, o sea que se hizo, cayó el presidente. Tuvo que renunciar. Sí, pues. Aquí no ha caído nadie. Entonces, ¿cómo alguien no va a querer reformar? No solo la AFP, sino otras cosas. No digo que reformar las cosas no sea peligroso. Siempre cambiar una cosa por algo nuevo es delicado y todo, pero tiene que haber un debate, hay cosas que se supone que la gran reforma tendría que haber venido cuando empezó la democracia. Y sí, es cierto también que muchas de las reformas de la AFP y que el cotizante pierde más que la AFP fueron implementadas por la concertación. Eso es cierto. No les vamos a quitar esa responsabilidad. Pero cada presidente y cada administración toma el gobierno sabiendo bien cuáles son los problemas. Entonces tú no te puedes desentender y decir, no, esto lo hizo el otro. Sí, lo hizo el otro, pero pasa a ser problema tuyo en cuando tú te sientas en ese sillón. Y después no podías tener la desfachatez de sentarte en tu sillón con un vaso de whisky a ponerte a criticar la AFP también, como lo hizo tu compadre Ricardo Lagos, ¿no? Sí. Que parece que se le olvida que él subió, o sea, eligió como desentenderse de ese estudio que decía que nosotros nos moríamos a los 85 años, por ende había que hacer el cálculo de las pensiones hasta los 85 años. Y no, pues él dijo, no, pues hagámoslo hasta los 110, total, nosotros somos puros, los chilenos somos los elfos de Sudamérica, parece, puta. No sé si ustedes han leído el principio de la Biblia, donde son puros nombres que vivieron como hasta los 600 años, sí, donde salen todos los descendientes de Adán y Eva. Sí. Yo creo que yo estaba leyendo cuando promulgó. Ay, señor, y el señor de la botillería me refiero yo, porque
Yo creo que si existe Dios, ni aún así tienen salvación estos tipos. ¿Qué, Y bueno, ¿qué voy a hacer con tu 10%? ¿Qué voy a hacer con mi 10%? No sé, po. No tenemos nada. Yo creo que nosotros los que empezamos a trabajar relativamente hace poco, ¿qué vamos a hacer? Nada, pues. Sí, yo creo que tengo como... Debo tener unos palos guardados, no creo que sean más de 5, fíjate. Pero no sé, yo creo que esta cuestión, obviamente por parte de la izquierda, es una forma de empezar a desarticular ya este sistema de la AFP, ¿ya? Sí. Y a los de derecha se les nota mucho que les gusta que- mucho lo que reciben. El sistema de la FP es algo tan monolítico a esta altura que tenéis que esperar a que pisara el palito o que llegara una circunstancia externa. Ujú. Es como cuando en una historia el villano comete un error o comete un error por algo secundario. Ujú. Y ahí es donde si tiene la posibilidad de, digamos, hacer algo, es lo mismo. Porque ya la negociación, o sea, quizás ahora llegue hasta aquí el proyecto, no se sabe, pero se abran negociaciones, no lo sé, y eso antes tampoco era posible. Entonces, es bien interesante, la verdad. Sí, Pero mira, veremos qué pasa. yo tengo un Lo que sí, amigo, lo que, que... Ah, perdón, dale. lo que sí, un poco, esto se desvió un poco el tema, pero yo creo que una de las grandes reformas que tendríamos que hacer, y incluso mi mamá está de acuerdo conmigo, mi mamá es bien de derecha, que deberíamos una forma de poder ahorrar plata, es que tuviéramos una pura cámara. ¿Para qué vamos a tener dos cámaras? Sí, pues, esa es la misma cuestión, es como la vuelta tan larga. La Cámara de Diputados es como para poner a trabajar ese amigo que te cae súper bien. Claro. Esa es la Cámara de Diputados, para eso sirve. ¿Ya? Ahora bien, yo quería hacer saber así, más o menos, yo tengo un amigo que estudió toda esta cuestión de economía y toda esta cuestión. De hecho, él tuvo la oportunidad de, o sea, hace mucho tiempo no nos vemos, pero me dijo a mí que el sistema de FP, después de este golpe, probablemente consecutivamente van a venir otros y van a ir desarticulándolo de a poco. Si de eso se trata esta cuestión, si este es el primer punzón del picahielo. Claro. ¿Ya? Y me dijo, aprovecha, me dijo, sé inteligente. Y yo te aconsejo que yo le digo a todos los menores de 35 años que saquen toda la plata. ¿Ya? ¿Ya? Me dijo, porque probablemente va a cambiar mucho esta cuestión y toda esa plata probablemente va a ir como un fondo común donde todos van a verse beneficiados, que sería la idea. Probablemente. Claro. Por lo menos eso fue lo que me dijo así a grandes rasgos. ¿Ya? Así que con esto, chiquillos, ¿tenía algo más que decir, Mauricio? Nada más por el momento. Veremos qué ocurre en este tumulto, porque aparte de todo esto, todavía seguimos con pandemia. Y ya se está viendo una especie de plan de retorno a ciertas actividades. Y yo creo que en este momento te digo, ni por toda la plata me gustaría ser Piñera ahora. No. No, A mí gracias. tampoco, por la cara principalmente. Ya, chiquillos, nos vemos en la próxima edición de la acción del C. Yo creo que sí, este mismo día lunes la va a ver porque, o si no, se nos va a traslapar. La próxima semana vamos a contar cómo fueron las votaciones y todo eso, probablemente. ¿Eh? Así que muchas gracias por escuchar. Quedan invitados todos a leer El hombre que confundió a su señora, a su esposa, con un sombrero. Ya, les dimos los precios y todo eso, así que no hay excusa. La acción del C está aquí para invitarlos a todos a una nueva lectura y a seguir leyendo, que es la única forma de sanarse del mundo, si es por así decirlo. ¿Ya? Así que nos vemos, Mauricio. ¿Aló? Ya, perfecto. Sí, no, lo que pasa es que me llegó un correo, ahí está. Ya. Soy un hombre muy ocupado. Soy un hombre muy ocupado. Ya, nos vemos, Mauricio, y nos vemos en la próxima edición con el próximo libro. Nos vemos Nos vemos, y hasta cabrón. luego. Cuídense.